Hola, muy buenas Hola, tardes. Flor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, excelente. Aquí andaba saludando apenas a nuestros seguidores o a las personas que más adelante vayan a ver esta transmisión, ya que queda pues ahí en nuestro perfil. ¿Qué tal esta semana? ¿Qué tal mayo? ¿Cómo nos recibió mayo a todos? La verdad es que muy bien, la verdad es que están tomando muchas familias la decisión de comenzar este viaje a los Estados Unidos, procesos migratorios. Creo que se fue activando a medida que fue empezando el año y bueno, mayo ha sido un muy buen comienzo, muchas familias tomando esta decisión, obviamente siempre informados, estando al tanto de los nuevos cambios a nivel migratorio, estas nuevas restricciones o por ahí estar un poquito más organizados, ¿no? Que a diferencia de por ahí años anteriores hoy hay que tomar caminos con más información y más proyectado. Así que muy contentos y contenta de estar hoy acá con vos también para compartir más información. Hablando también de esos cambios que de cierta forma, como siempre hemos dicho, los cambios es una invitación a replantear cómo estamos migrando hacia Estados Unidos o hacia el país que se escoja, y que detrás de esos cambios sí o sí siempre hay oportunidades, aunque al comienzo seamos un poco resistentes y no entendamos por qué, si es que antes yo lo hacía así, pero sí o sí estamos en un mundo cambiante y cuando digo cambiante me refiero al término amplio de la palabra. La tecnología es un ejemplo de esto. Y hablando de esos cambios en temas de visados, por ahí hace poquito publiqué un video relacionado sobre unas preguntas adicionales que se están efectuando en el proceso de visado no migrante, visa de turista, donde las personas están declarando que no temen sufrir persecución en su país de origen. Y muchas personas, digamos, que han criticado este cambio y yo lo que veo es el lado positivo, porque quizá se está cerrando un poquito la llave para que las personas que de verdad están sufriendo ese abuso pues puedan acceder al beneficio de un asilo, porque la realidad, y hablemoslo así claro, la realidad es que muchas personas llegaban con su visa de turista y al cabo de un tiempo sometían un asilo. Y generalmente pues estos asilos han sido frívolos, que nuestro mensaje aquí en Alexa Visas y más y de parte de nuestros abogados siempre es el mismo. Haga las cosas bien. Si usted califica para un asilo, ok, solicite el asilo con una evidencia sólida que le permita alcanzar la residencia permanente legal a través de este camino. Pero si no es elegible, pues no le quitemos el cupo a las personas que de repente sí son elegibles, ¿no? Entonces, que es la crítica de muchas personas. Yo sí soy elegible, yo sí sufro persecución, pero por quizá el abuso de algunas personas que no sufren esa persecución, pues todos quedamos en la misma bolsa y a todos nos Tal cual. miran mal, ¿sí? Tal cual, creo que ha sido abusado el pedido de asilo durante tanto tiempo, que hoy hay una lupa, ¿no? Frente a estos Uh tipos de -huh. procesos, y es muy importante que habiendo tantas posibilidades, tantas opciones de visas, alternativas que se adecúan a lo que busca cada uno, ¿no? Porque a veces la intención de cada familia es distinta a la otra, entonces hay tantas opciones que acompañándote de profesionales que te den una guía, que te acompañen, que te llenen en ese camino que por ahí es desconocido para vos, puedas encontrar opciones hasta aún mejores que la de simplemente pedir un asilo. Así que bienvenido sea a todas aquellas personas que quieren tomar una decisión y no tienen un rumbo claro. Así que, por supuesto, aquí estamos para acompañarlos. Por supuesto. Bueno, entonces hablando de esas oportunidades, hoy vamos a hablar de una magnífica que es un visado no migrante, que es la visa E2. Como siempre, a medida que van pasando los días, yo voy reuniendo las preguntas que nos comparte nuestros seguidores sobre este tipo de visado y siempre los traemos a este espacio para ayudarles a entender un poquito mejor esta figura de la visa de inversionista, quiénes pueden aplicar, no pueden aplicar. Así que no está de más que hagamos una pequeña introducción donde hablemos un poquito de qué se trata la visa E2. Bueno, básicamente es una gran oportunidad para aquellos inversionistas que quieran empezar a diversificar sus inversiones, que tienen un pequeño capital o un capital que dicen, bueno, ok, quiero abrir un negocio, quiero montar una compañía, quiero tener actividad comercial en los Estados Unidos y empezar a recibir mis ingresos en dólares, o quiero hacer una inversión y obtener un beneficio migratorio. Esta de dos viene a dar como una solución a esas dos necesidades que tenemos. Por un lado, el de una inversión y por el otro lado, el de un beneficio migratorio. Es una visa no inmigrante, esto quiere decir que nos va a dar una posibilidad de tener una visa por un tiempo determinado. En el caso de las visas C2, dependiendo de la ciudadanía que tengamos, nos da la posibilidad de aplicar o no y el tiempo que nos van a dar aprobado de esta visa.
Lo bueno y lo particular de la visa E2, Ale, es que se puede renovar indefinidamente. ¿Esto qué quiere decir? Ujú. Supongamos que yo como ciudadana argentina tengo una inversión, quiero obtener una visa E2, me la van a dar por 5 años. A los 5 años, ¿tengo que volverme a mi casa? ¿Tengo que volver a mi país? ¿Tengo que vender el negocio? No, si el negocio sigue activo, la puedo renovar por otros 5 y así sucesivamente. Genial. Importante también, siempre las personas, bueno, yo sé que es importante el aspecto migratorio, pero quien tiene en este momento un negocio y quiere expandirlo hacia los Estados Unidos, creo que el asunto migratorio es consecuencia de ese negocio, porque a veces se mira al contrario. Yo aplico la visa 2 para tener mi estatus y después pienso en el negocio, no es así, como Tal que cual. primero pensemos en el negocio, que si tienes un negocio bien estructurado y que se ajusta al procedimiento de la visa de 2, lo que sigue es obtener el estatus correspondiente para poder ejercer ese negocio en el país. Es así, ¿no? Claro, y cuanto Bueno, mejor funcione el negocio, más estabilidad vamos a tener, más posibilidades se nos van a abrir y más tiempo vamos a poder estar con esta visa. por supuesto. Bueno, entremos entonces a resolver esas preguntas que he seleccionado y que nos ha dejado nuestra comunidad. Y una de ellas está relacionada con ¿cuánto dinero realmente necesito para aplicar a la visa E2? Bueno, esto es una gran pregunta que nos hacen día a día, Ale, Ujú, te soy honesta. Porque, a ver, ¿qué es lo que dice la ley? Bueno, dice monto sustancial, y para algunos ujú. sustancial pueden ser 30, para otros 100, para otros 400. Lo importante es acá en la práctica. ¿Qué es lo que me recomienda mi abogado de inmigración? ¿Qué es lo que indica o qué es lo que habla la experiencia? ¿Qué dice la experiencia? Bueno, ¿cuánto es un monto sustancial? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de negocio en el cual vamos a invertir. No es lo mismo invertir en un restaurante, porque sustancial no van a ser $100.000 en un restaurante, que abrir, no sé, por ejemplo, un coffee truck, o abrir una empresa de limpieza, o abrir una agencia de seguros o de taxes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Primero, ¿qué tipo de negocio voy a abrir? ¿Un negocio en el cual necesito montar una estructura más grande? Bueno, sustancial seguramente no vayan a ser 100. También, ¿dónde voy a abrir el negocio? No es lo mismo una inversión en Miami que en las Carolinas, que en Tampa, que en Naples. Es importante que la inversión que yo haga me dé para la apertura del negocio y el funcionamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vemos en la práctica? A partir de 100, $120.000 es un buen monto para tener en cuenta. Menos van a ser procesos un poquito más estudiados, más observados, porque es difícil abrir, montar un negocio desde cero teniendo una inversión tan chiquita, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto en la práctica, 100, 120, pero en la realidad va a ser dependiendo del negocio que vos quieras invertir. Sí, importante, me quedo con esto porque importante allá afuera, pues muchas personas dicen, no, es que me dijeron que con $10.000 podría aplicar la visa de 2. Muy difícil, Como muy bien lo difícil. dices, sí. En la práctica lo vemos muy difícil y es algo que qué tipo de negocio vos podés montar con $10.000, ¿no? Que te dé la posibilidad de manejarte a vos y a toda tu familia. Es un poco complejo. Exacto, aquí hay que observar también la trayectoria que nos va a generar ese negocio, ¿no? Como siempre, cuando se apertura un negocio, al principio es la curva de aprendizaje. Quizá al comienzo no se obtenga las ganancias que deseamos con ese negocio, pero en la medida que se van ajustando ciertos temas dentro de la compañía o se va aprendiendo sobre los negocios en los Estados Unidos, que ese es otro tema interesante, ¿no? Que queremos aperturar el negocio, pero desconocemos cómo funciona el mundo de los negocios en Estados Unidos. Y yo sé que con nuestra firma aliada Lógica también se cuenta con una área especial de derecho corporativo, con experiencia en negocios. Así que es importante que nos hables un poquito más acerca de cómo funciona esa área corporativa en Lógica para todas aquellas personas que de verdad desconocen el mundo de los negocios en Estados Unidos. Bueno, a ver, esto, Ale, es muy importante, ¿no? Nosotros desde Lógica no somos solo una firma de abogados de inmigración, sino también nos dedicamos a derecho corporativo y de negocios. Esto nos permite poder asesorar y acompañar a nuestros clientes en la creación de su compañía, en la redacción del business plan, en poder estructurar sus inversiones de manera correcta. Muchas veces uno cree que abriendo una LLC ya está cubierto como Ujú. inversionista extranjero, y hay tantas cosas que todavía quedan pendientes por proteger, ¿no? Su patrimonio, sus inversiones. Y Lógica viene a resolver justamente todas esas patas distintas, pero que a su vez se van acompañando, ¿no? No es lo mismo tener una inversión bien estructurada, que llega a pasar cualquier cosa, tus herederos
van a estar protegidos para poder tomar en mando esta inversión que vos tenías, las propiedades que compren, todo es tan importante. Desconocemos de este mundo los extranjeros que estamos pisando Estados Unidos por primera vez o que estamos entrando en este nuevo mundo, necesitamos de un acompañamiento integral, no solamente migratorio, que obviamente la visa es un beneficio y un punto tan importante para todos, pero también qué pasa con los otros aspectos de mi vida, con mis inversiones, con la parte financiera, con mis negocios, hasta dónde llega Lógica acompañándome en el negocio. Bueno, nosotros hacemos due diligence, redactamos contratos, revisamos contratos, cuando alquiles vas a tener que firmar contratos, vos como cliente, y te acompañamos en todos esos pasos que protegen tu patrimonio y tus primeros pasos en Estados Unidos también. Por supuesto, así que como lo estamos escuchando, no es tan simple, no es tan simple. Voy a hacer una pequeña pausa por aquí para invitar a las personas que nos estén viendo, si en este momento necesitan reservar un espacio en privado para hacer esas preguntas, que de repente no las quieren dejar por acá, van directamente al enlace de mi biografía y hay un formulario que dice consulta o habla con un abogado de inmigración, lo diligencian y allí ya después nos contactaremos, Florencia o el equipo de Florencia se va a contactar con ustedes para conversar en privado sobre lo que se quiere hacer, cómo se quiere estructurar ese negocio. Bueno. Entonces vayan al enlace de mi perfil. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿existe una inversión mínima oficial para aplicar a la visa E2? Bueno, como decíamos, en la práctica, a partir de los 100.000, 120.000 va a ser una inversión correcta, pero siempre va a depender del negocio que elijamos. Correcto, por supuesto. Hay que entonces revisarlo, ¿no? Aunque digamos que hay un monto que por experiencia se está manejando, hay que tener en cuenta que podría ser un poquito menos, pero como bien dices, dependiendo del negocio, importante que vayan a consultar al enlace de mi biografía, regístrense y bueno, hacemos esa consulta en privado. Siguiente pregunta. ¿La inversión tiene que estar completamente gastada antes de aplicar? ¿Debo invertir el 100% de ese capital o cómo funciona allí? Bueno, muy importante, la visa de dos no te la van a dar con una promesa de inversión. Entonces, el dinero tiene que estar en la compañía, en la LLC o corporación que vos creaste para este negocio, para esta inversión. Y obviamente que debemos haber demostrado la mayor inversión posible con las personas que tienen 100.000, 120.000, y sí, debería estar invertido el total. Ahora, yo tengo una inversión de 300, 400.000 dólares, puedo demostrar que ya hice un 50% de la inversión y que el resto lo voy a terminar haciendo en los próximos meses y que se puede ver reflejado en el business plan, pero sí, tenemos que tener en cuenta es que no es que yo la visa de dos aplico diciendo, bueno, el año que viene voy a comprar tal negocio, no. El dinero ya tiene que estar en Estados Unidos, lo tengo que tener en mi compañía, en mi cuenta de banco, y ya tengo que haber tenido las erogaciones correspondientes de acuerdo a la inversión del negocio. Y una pregunta adicional, que eso sí es muy mía, es si voy a constituir este negocio en sociedad, esa inversión de dinero, ¿cómo sería? Digamos, 50% mi socio y 50% el siguiente socio, Exacto. o el número de socios que corresponda. Si hablamos de un monto de mínimo 100.000 dólares, ¿eso quiere decir que cada socio 100.000 o cómo funcionaría allí la cosa? Exacto, cada socio 100.000, más que nada si ambos pretenden aplicar a la visa de dos, porque tenemos que tener en cuenta que tiene que ser un negocio mucho más grande si van a vivir dos socios de esa inversión también. Ok, bueno, importante. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de negocios funcionan mejor con la visa E2? Esta es la pregunta, es una pregunta muy recurrente. Sí, la verdad es que la gente tiene miedo cuando empieza a explorar opciones. A ver, el negocio tiene que ser real, activo y operativo. A esto lo podemos llamar montar nuestro propio negocio, comprar una franquicia o invertir en un negocio que esté a la venta. ¿Qué es lo que más nos gusta para inversionistas extranjeros que desconocen el mercado, desconocen el mundo, las licencias y demás? Las franquicias suelen ser una muy buena opción para aquellos que quieren estar acompañados, ¿no? Que tengan una guía, que tengan un soporte, que tengan a alguien que les esté dando ese paso a paso y ese acompañamiento. O mismo muchas veces un negocio que esté a la venta nos da la posibilidad de entrar rápido en el juego, ¿no? De entrar en un negocio que ya está funcionando, que tiene una rueda y que yo tengo que entrar en esa rueda y no tengo que empezarla desde cero. Y una startup, o sea, un negocio desde cero, que seguramente tengas experiencia en tu país y lo quieras replicar, obviamente que también es posible, lo único que vas a tener que tener en cuenta es tener un poquito más de información de cómo funciona y cómo se replica ese negocio en Estados Unidos para evitar errores que te lleven a la pérdida de la visa. Entonces, ahí va a haber, para tomar la decisión de cuál es el mejor negocio.
qué tipo de perfil de cliente es un cliente más arriesgado, que por ahí tiene un capital en el bolsillo para resolver los primeros meses, puede arriesgarse una startup, o un cliente que dice, no, yo necesito que me acompañen de la mano todo este tiempo que estoy empezando y la franquicia va a ser lo mejor, y el que dice, tengo un poquito más de capital, prefiero comprar un negocio ya abierto, funcionando, y a mí me resuelve de que ya está activo, ¿sí? Entonces empieza a tener ingresos desde el momento cero. Son tres muy buenas opciones, pero va a depender de la necesidad del cliente, el capital del cliente y el tipo de perfil de riesgo que quieran tomar. Bueno, y la siguiente pregunta va como muy de la mano de esta y se refiere a si puedo comprar un negocio ya existente o debo crear un negocio desde cero. ¿Cuál sería la Cualquiera de las mejor? dos opciones pueden ser Ujú. alternativas. La verdad es que mientras el negocio sea real, activo y operativo, cualquiera de las dos van a ser una muy buena opción para vos. Una te va a dar más tranquilidad porque empezás a trabajar desde el momento cero y en la otra necesitas un backup, ¿sí? Siempre tener dinero adicional del que invertiste porque hay que manejarse los primeros meses y empezar a entrar en esa rueda de clientes, así que cualquiera de las dos opciones van a ser viables para una de dos. Genial. Y esta pregunta está enfocada hacia las personas que están dentro de los Estados Unidos con un visado no migrante, con un estatus, y que me preguntan, bueno, yo entré a Estados Unidos con una visa de estudiante, ¿podría aplicar a la visa E2? ¿Es posible? Sí, por supuesto que sí. Si tenés un monto de inversión disponible, si te gustaría, digamos, cambiar tu aspecto de visa y tu día a día, porque acá vas a estar dedicado a tu negocio, vas a empezar a invertir, vas a manejar este negocio. Obviamente que puedes seguir estudiando y eso es aparte, pero gran parte del día seguramente te lleve tu inversión, así que lo puedes hacer. Muchos estudiantes también exploran la posibilidad de la EB5, que es otra visa Ujú. de inversión que nos da la residencia americana. Entonces, para aquellos que están en F1 y es una visa no inmigrante, pueden explorar una no inmigrante como la E2 o una inmigrante como la F1, o los que están en F1 también a veces están con OPT o CPT y consiguen un empleador que los pueda sponsorear. Hay tantas opciones que realmente podemos asesorarlos y acompañarlos en cualquiera de ellas. Pero aquí voy a dejar un mensaje que va a ser pues contundente. Si tenemos un estatus, la situación, digamos que podría ser mucho más fácil para poder acceder a otro beneficio migratorio. Cuando no se tiene un estatus o cuando hemos sometido a alguna aplicación, como por ejemplo el asilo, que digamos que es lo que más escuchamos, el hecho de haber presentado una solicitud de asilo no nos da un estatus. Entonces, luego cuando queremos acceder a otro beneficio migratorio, perdón, salvo ciertas excepciones, como por ejemplo el matrimonio con ciudadano, pero si queremos acceder a otros beneficios como residencia por empleo o este tipo de visa, la visa de dos, y si no tenemos un estatus migratorio, es un poco complicado pasar de esperar el asilo a otro tipo de visado. Nosotros somos muy claros acá con la información y no nos gusta vender falsas ilusiones porque sabemos lo que significa y lo sé en carne propia lo que significa un proceso migratorio, el proceso de adaptación y salir aquí, prender la cámara y decir cualquier cosa, pues creo que primero es una falta de respeto contra contra la audiencia, personas que nos siguen y que confían en de repente lo que decimos. Y segundo, pues para mí es importante la ética, cómo actuamos y cómo entregamos la información, porque una mala información pues hace que las personas tomen decisiones equivocadas. Y aquí somos pues de verdad que somos muy responsables con lo que decimos, nos lo tomamos muy en serio y queremos que llegues a Estados Unidos, mírame a los ojos, queremos que llegues a los Estados Unidos, pero que lo hagas entendiendo cómo funciona el proceso migratorio, cómo funciona la regulación y la responsabilidad que implica dar ese salto de dejo todo de mi casa, de mi país, para irme a vivir a Estados Unidos. Es, es, creo que una de las decisiones más importantes de un ser humano, que puede tomar un ser humano, y siempre hemos dicho también importante, que como todas las decisiones de la vida, las decisiones más importantes requieren tiempo e inversión, que ese es el otro punto. Muchas veces queremos aplicar a determinados visados, pero cuando decimos, por ejemplo, cuando estoy en mis asesorías de visa de turista y le digo a la persona, no, la visa cuesta $185. ¡Wow! 185 dólares, perdón. 185 dólares, no, eso es mucho dinero. O sea, eso hacen la conversión, digamos, en pesos colombianos sería tanto. Entonces, nuestro cerebro está como más adaptado a la moneda de nuestro país, que se nos hace mucho dinero. Entonces, si vas a venir a este país de modo turismo, si vas a aplicar la visa de dos, sí o sí debes tener una inversión destinada para ese proceso.
si no tenemos una inversión, pues de entrada, pues es un poco complicado, no imposible, pero cuando no tenemos esa inversión, pues el primer paso que debemos dar es investigar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, Entregar la información. em, Vayan al perfil de mi biografía, reservan ese espacio para que pues en privado podamos conversar sobre lo que se quiere hacer, porque no solamente se maneja visa E2, ¿no? Aquí en la firma manejan múltiples visados. Bueno, otra pregunta que me hicieron es, ¿se puede aplicar a franquicias con la visa E2? claro, por supuesto. Franquicias, negocios que estén a la venta o negocios que puedas empezar vos desde cero. Sí, por Exacto. supuesto que sí. Es una muy buena opción también, como Y hablábamos antes. franquicias. Y franquicias hay muchos negocios interesantes y creería que la franquicia, en términos de empezar de ser un negocio, la franquicia le brindaría a ese inversor un poco más de, De estabilidad, de acompañamiento, información. Realmente la franquicia viene a resolver un montón de incógnitas que tiene un inversionista extranjero, ¿no? En cuanto a cómo funciona el mercado, tienen ya un marketing preparado, una marca establecida. Realmente la franquicia viene a dar como un aterrizaje un poquito más suave, ¿no? Para las personas que vienen a invertir, pero por supuesto que es una gran alternativa, como lo es también negocios a la venta o montar tu propia empresa. correcto. Y que no solo eso, sino que de cara al proceso, cuando se presenta el proceso ante la oficina de USCIS, al ser una franquicia, quizá ese business plan o esa propuesta está, pues, tiene mucho más soporte legal, ¿no? Mucho Claro, más hay más entendimiento, ¿no? información, exacto, Ale, hay Ujú. más información porque el oficial ya conoce de qué funciona ese negocio, qué tipo de negocio es, como que no hay tanta duda o tanto gris cuando el cliente va con ese negocio, exactamente. Por supuesto. Así que franquicia es importante que lo revisen y luego hacer la consulta con nuestro equipo de abogados. Vayan al enlace de mi biografía, y está todo el formulario para reservar el espacio. Bueno, importante, bueno, la siguiente pregunta que tengo por acá. ¿Qué errores son los más frecuentes de los aplicantes a la hora de aplicar por su propia cuenta? Aquí lo quiero complementar porque está muy de moda todo. Le pregunto a ChatGPT, le pregunto Tal a cual. todas las ellas, ¿cierto? Y dan un paso a paso y todo lo demás, pero ¿qué pasa? Bueno, la verdad es que lo primero que vemos es desorganización, no hay una proyección. Muchas personas dicen, bueno, entro con mi visa de turismo y hago un cambio de estatus, invierto. Hay tantos errores que uno comete por desconocimiento, por pensar que el mercado va a ser igual que el de su país, que porque conocen o les va muy bien en sus negocios en sus países, es simplemente poder hacerlo solos. Es muy importante acompañarse, proyectar, armar digamos, armar el camino de toda la familia, ¿no? No solo del inversionista principal, de su cónyuge, de sus hijos, los beneficios que tienen, la inversión, bueno, ¿dónde la voy a hacer? ¿Tengo protección de territorio o no? ¿Dónde funcionaría mejor mi producto, mi servicio? La inversión. A veces pasa de que ingresan hacia abrir una cuenta personal, empiezan a hacer inversiones para el negocio, pero en realidad eso debería salir de la LLC que formaron para que forme parte de la inversión total. Entonces, son tantos los errores que vemos para personas que no se acompañan desde el momento cero. Nuestro servicio es el mismo, hagas desde el principio o nos contrates ya habiendo hecho inversión. Entonces, qué mejor que si el servicio tiene el mismo costo, acompañarme desde el momento cero, evitar errores, pérdidas de tiempo, porque a veces esos errores salen, no solo llevan a una negación, sino que llevan a una pérdida del doble de tiempo. Por ahí podía obtener mi visa en 6 meses, 9 meses y la obtengo en un año y medio porque hice la inversión antes, pero no sabía, entonces la estructura no era correcta. Entonces es muy importante para evitar pérdida de tiempo, dinero y oportunidades, acompañarse desde cero porque el servicio vale exactamente lo mismo. O sea, nuestros honorarios van Por, a ser los mismos. por supuesto. Pregunta más hacia los términos de práctica. ¿Han tenido casos de personas que han intentado hacer el proceso desde cero solitos y luego les rechazan el caso y luego llegan a la OIGA? Sí, me imagino que sí, No en solo todas de las dos, instancias. Ajá. no solo de dos, de B2 por interés nacional, F1, la verdad es que R1, de todo tipo de procesos, porque a veces uno cree que justamente utilizando inteligencia artificial puede armar un expediente y presentarlo, pero nadie más que un abogado de inmigración tiene el día a día, ¿no? Y el ida y vuelta con los expedientes y los documentos y lo que quiere realmente el gobierno de los Estados Unidos cuando uno hace una petición.
Entonces, sí, la verdad es que hemos tenido mucha experiencia en ese tipo de casos y ahí es donde el cliente perdió dinero y tiempo también, ¿no? Y a veces estás esperando migrar para seguir, empezar a manejar tu negocio y mientras tanto estás pagando un manager, todo ese dinero que estás perdiendo de tu bolsillo también. Y Entonces, ojo, porque no estamos en contra de los avances tecnológicos ni de la inteligencia artificial ni nada de eso. No, 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 la no nos amamos. entiendan. No, sí, exacto. A nosotros nos ayuda mucho a la hora de elaborar el contenido y bueno, es una herramienta magnífica. Pero como siempre, no todos aquí en la mente tenemos esa estructura del negocio. Entonces yo hoy le hago preguntas a ChatGPT con un tema determinado, pero ¿qué tanto sabes y qué tanto en tu cerebro tienes a la hora de ejecutar esa pregunta para que así como preguntas, pues te respondan, ¿no? Porque finalmente es algo artificial que yo le pido, si yo le pregunto algo así sin tanta estructura, pues así mismo te va a responder sin tanta estructura, ¿no? Sí. No, y además, a ver, ¿es una gran herramienta para hacer más fácil el trabajo? Por supuesto que sí, Ujú. más rápido, más eficiente, pero necesitas acompañarlo de tu propio conocimiento y expertise. Entonces, es utilizar una herramienta para hacer más fácil mi día a día, pero no es el todo. Yo necesito tener un conocimiento adicional para poder usarla y complementarla y terminar mi proceso de la mejor manera. Pero obviamente que es una herramienta que utilizamos todos día a día, pero a veces no basta solamente con eso. Y eso es Ujú. lo que hoy venimos a decir acá también. No, y a la hora no sé, que nos tengamos que enfrentar a una deportación y que tengamos que ejercer alguna defensa contra esa deportación, pues yo no voy a ir a llevar a ChatGPT ante un juez, Tal o cual. sea, no, o sea, sí o sí el abogado, el rol del abogado es importantísimo, esa defensa, esa experiencia, que hablando de la experiencia, sé que Lógica tiene experiencia bastante amplia realizando estos visados, ¿no? Más de 15 años, ¿no? Tal cual, más de 15 años, tenemos oficinas en Guadalajara, México, en Bogotá, Colombia, presencia de gran parte del equipo en Buenos Aires, nuestras oficinas principales en Brickell. La verdad es que Lógica se ha expandido, ha crecido muchísimo, no solo en sus servicios, sino en su presencia en los diferentes puntos estratégicos de Latinoamérica. Exacto. Y otro aspecto importante es que a la hora de obtener ese acompañamiento con abogados de inmigración, con esta experiencia, con este tiempo de experiencia, pues también se tiene todo ese récord de cómo se ha manejado la visa en el pasado con otras administraciones, porque sí o sí la regulación migratoria siempre viene acompañada de ese tinte político, del presidente de turno, entonces, digamos que esas son las cosas que a la hora de preguntarle a a ChatGPT o una herramienta de ella, pues no se tiene, ¿no? Entonces, sí o sí, importante ir directamente al enlace de mi bio, allí está el formulario de nuestros abogados, lo diligencian y en privado entonces se conversa acerca de lo que se quiere hacer. Importante para esta visa, puedo incluir a mi cónyuge e hijos menores de 21 años? Sí o Claro, no. por supuesto que sí, sí. Ok. Y todos tendrían un visado no migrante y mis hijos podrían estudiar, podrían Tu beneficiarse de acceso a cónyuge una educación. trabajar, así que la verdad es que es una muy buena opción para toda la familia. Exacto. Y a futuro, si mi negocio rinde sus réditos importantes, los resultados que se requiere para mantener la renovación, si se quisiera obtener una vía a la residencia permanente legal, ¿es posible? A ver, la E2 nunca se va a transformar en residencia, pero sí nos abre las puertas a otros procesos que sí nos permiten obtener la residencia. Es decir, es el primer paso para luego poder obtener una residencia americana. Sí, por supuesto que sí. Ok, es decir, que mientras tengo mi visa E2 vigente, que es un visado no migrante, también me daría la posibilidad de aplicar a un proceso de residencia basado en el empleo, ¿sí? O sea, pero importante que esté vigente la visa E2, ¿no? Claro, puede ser una EB5, puede ser una EB1C, puedes tener diferentes caminos, poder obtener una residencia permanente a través de empleo por tu cónyuge que estuvo trabajando con su permiso y su empleador lo patrocinó. Hay muchas opciones y la E2 es el puntapié para muchos convertirse en residentes permanentes. Por supuesto. Bueno, una excelente alternativa, como siempre por acá, entregándoles información valiosa para la toma de esa decisión a la hora de emigrar, de venir a este país. Eh, la experiencia y lo que ha pasado estos últimos meses en Estados Unidos frente a toda la regulación migratoria nos deja un aprendizaje o nos está dejando un aprendizaje importante, que improvisar cuesta, Sale sale caro. carísimo, Exacto. es imposible aquí decir cuánto cuesta migrar, es imposible, sale caro si vivimos en este país sin un estatus, como puede suceder en cualquier otro país, porque siempre le digo a las personas con las que tengo la oportunidad de conversar,
Entendamos que no es una regulación solo de Estados Unidos. Cada país tiene su regulación migratoria y pues cada país decide cómo ejecutarla. Eh, por ejemplo, lo hablo por Colombia porque conozco parte de la regulación. Acceder a una residencia permanente legal en Colombia es una cosa súper complicada. La gente piensa que no, pero como no se habla mucho de este aspecto en Colombia, pues la gente piensa que como es un país tercermundista, entonces allá yo llego fácil y no pasa nada. No, 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 no. Cualquier extranjero que quiera radicarse en Colombia, obtener una residencia es súper complicado. Y lo comparo con Estados Unidos, digo, no, Estados Unidos tiene tantas oportunidades y simplemente es entender que debemos ajustarnos a un proceso y que si hacemos las cosas bien desde el comienzo, pues creo fielmente que los resultados llegan. O sea, eso es consecuencia de, ¿cierto? Súper. Bueno, Bella Flor, gracias por estar por aquí, gracias por ayudarme a responder las preguntas que recibo en mi comunidad. Recuerden ir a reservar ese espacio directamente en el enlace de mi biografía y nos vemos en una siguiente transmisión con un nuevo tema relacionado sobre visas y trabajo en los Estados Unidos. Y mi lema de siempre, vivir y trabajar en los Estados Unidos si es posible, ¿cierto? Claro, por supuesto que sí, más que nada cuando uno va acompañado. Así que gracias a vos, Exacto. Ale. Nos vemos seguramente pronto con más procesos, más opciones y alternativas para aquellos que quieran tomar la decisión. Y gracias a todos por ver este video. Bueno, saluditos, bye bye, Chau, hasta chau. pronto, bye.